Buenos días a todos los estudiantes, los alumnos y alumnas del aula máster de la institución educativa particular tecnológico Constructores. El día de hoy vamos a cumplir con el horario establecido para la clase de comunicación y vamos a tener nuestra primera clase del curso de literatura. En su libro ustedes pueden ver que el primer tema corresponde a la literatura quechua o incaica prehispánica. Se llama prehispánica por corresponder justamente a la época anterior a la llegada de los españoles y la época de la conquista o la literatura de la época cuando ya llegaron los españoles y se produce este enfrentamiento entre la cultura europea que llega y la cultura incaica que se desarrolla en esta tierra. Vamos a tener en realidad dos clases porque son temas tan importantes que a pesar que en el libro lo tenemos de manera aunada, vamos a considerar que por la importancia y la extensión de los temas vamos a desarrollarlos en dos sesiones diferentes. Entonces en este primer video vamos a tener el tema sobre la literatura quechua prehispánica o literatura quechua incaica, ¿no? Y en otro video posterior ya vamos a tener la literatura de la conquista o la literatura donde la principal expresión es los cronistas. Entonces vamos con el primer tema, que es la literatura quechua. Bien, vamos a ver entonces, como decíamos, la literatura peruana quechua. La literatura peruana quechua también es llamada literatura prehispánica. ¿Qué significa prehispánica? Significa que es la literatura que se desarrolló en el territorio peruano antes de la llegada de los españoles. ¿Cuáles son las características de la literatura quechua o prehispánica? Sabemos que durante esta época no se llegó a desarrollar la escritura. Sin embargo, el imperio incaico fue un imperio muy avanzado en los temas económico, militar, social, en la organización política del imperio. Por lo tanto, se desarrollaron expresiones culturales muy importantes y dentro de ellas la literatura. Esta literatura tenía las siguientes características. Número uno, es anónimo, ¿no? Es decir, no había un autor, un escritor que pueda decir esta obra es mía, sino que por el mismo hecho de que no había escritura, la literatura no tenía un autor en específico. Identidad agraria. Sabemos que la agricultura fue la principal actividad económica del imperio incaico. Por lo tanto, en la literatura se refleja esta actividad agraria que es la profunda identidad de las gentes de aquellas épocas. Animismo. ¿Qué significa animismo? Significaba que ellos le daban o le conferían a los seres inanimados como el sol, la luna, el río o los cerros, le conferían personalidad. Y en su literatura ellos podían conversar con el sol, con la luna, con el cerro. Estos participaban e intercambiaban junto con los seres humanos o con los héroes de esa época. Profunda oralidad. Por el mismo hecho de que no existía la escritura, la literatura se transmitía de manera oral, de padres a hijos, de personas mayores a personas jóvenes, y de esta manera se iba transmitiendo las leyendas, los mitos, los cuentos, la literatura, los cantos, los poemas en el imperio incaico. Clasista. ¿Qué significa clasista? Significaba que había literatura distinta para las distintas clases sociales. La clase alta o gobernante tenía su propia literatura, mientras que el pueblo, la mayoría de los trabajadores, tenían otro tipo de literatura. Colectivismo. No había un espíritu individual o egoísta en la literatura prehispánica o incaica, más bien se reflejaba un ánimo colectivo, es decir, la presencia de la comunidad, de las personas en su conjunto, no de manera individual. Los tipos de literatura quechua prehispánica. Dos tipos se desarrollaron fundamentalmente: la literatura cortesana, que significa la literatura de la corte, la literatura de la clase alta, de los clases gobernantes, del Inca y la gente de la nobleza que rodeaba al Inca, y por otro lado teníamos la literatura popular. La literatura popular es la literatura
del pueblo, la literatura de la mayoría de la población, sobre todo agricultores. La literatura cortesana estaba realizada por los amautas. Si hemos estudiado historia, recordamos algo, sabemos que los amautas eran los sabios, los maestros del imperio incaico. Por lo tanto, ellos como sabios protegidos por el Inca, eran quienes creaban las obras literarias para la nobleza. Es decir, ellos creaban las obras teatrales, los cantos, los poemas, las leyendas, los cuentos, y ellos narraban esto a la nobleza, a los incas y a su corte. Manifestaban un gobierno teocrático. ¿Qué significa teocrático? Significa que ellos creían que sus gobernantes, es decir, los incas, estaban puestos allí por Dios. En este caso, su dios principal fue el sol. Muchas veces creían inclusive que el Inca, el rey, era el hijo del sol. Por lo tanto, en la literatura se manifiesta esta creencia en un gobierno teocrático, un gobierno puesto por Dios. Resaltaba la alegría de las fiestas agrarias y religiosas, por el mismo hecho de que eran las principales festividades que existían en el tiempo de los incas. Se reflejaba aquí la actividad agrícola y las actividades religiosas. Exaltaba las hazañas heroicas y legendarias. Sabemos que los incas eran muy desarrollados en el aspecto militar y llegaron a conquistar un territorio muy grande dentro del continente americano que abarcaba hasta 5 países, desde Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. Por lo tanto, ellos tenían muchos héroes de esas guerras, generales, soldados que se destacaban, que eran héroes, que peleaban contra otras tribus, contra otras culturas, otras naciones dentro de esa época. Y en la literatura ellos exaltaban, resaltaban las hazañas de sus héroes. Manifestaba admiración a sus dioses, es decir, ellos ahí alababan a sus propios dioses, y esto también era muy importante para ellos y se manifestaba en la literatura de la corte. La literatura popular. La literatura popular estaba realizada principalmente por los jarabicus. ¿Qué son los jarabicus? Eran poetas, eran cantantes que iban de pueblo en pueblo animando las fiestas, cantando para que la gente se divierta, y ellos eran los que creaban las canciones, los cantos. ¿Qué había en estos cantos? Ellos reflejaban las actividades de la gente, contaban historias, ¿no? Resaltaban lo que a ellos les parecía importante, y esto lo transmitían de pueblo en pueblo por los jarabicus. Eran una manifestación de la comunidad oailio. Sabemos que el incanato, su base política y social fue el ayllu, la comunidad. Por lo tanto, en la literatura popular se manifestaba el ayllu. Ahí estaba prácticamente las expresiones de la comunidad. Simbolizan los sentimientos comunitarios. Esto es muy importante, es decir, no había individualismo, no había egoísmo reflejado en esta literatura. Al contrario, ellos reflejan lo que la comunidad siente, lo que la comunidad piensa, lo que le alegra, lo que le entristece a la comunidad en su conjunto. Los jarabicus transmitían su creación acompañada de música, es decir, eran canciones, eran cantos. Ellos iban de pueblo en pueblo tocando sus instrumentos y cantando sus creaciones literarias. Géneros. Durante la época incaica o la literatura quechua se desarrollaron 3 géneros principales: el género épico, el género lírico y el género dramático. En el género épico se desarrollaron especies como el mito, las leyendas, las fábulas y los cuentos. Los mitos son historias que cuentan cómo la gente piensa, cómo la gente cree que se creó el mundo, ¿no? Cómo los dioses crearon a los seres humanos, cómo nace o cómo surge, cómo se funda el imperio incaico, ¿no? Ahí en la imagen vemos, por ejemplo, a Manco Cápac y Mama Oglio, que refleja uno de los mitos más importantes del imperio incaico, que es la fundación del Cusco o del imperio incaico, allí con la famosa, conocida barreta de oro, ¿no? El canto quechua más antiguo nos narra la explosión cósmica
en la cual Huiracocha, el dios creador, pues crea a los seres humanos, crea al hombre. La obra más importante que nos permite conocer la literatura quechua es Dioses y Hombres de Huarochirí. Fue escrita por Francisco de Ávila. Francisco de Ávila recopila las historias que le cuenta a la gente de manera oral y las escribe en este libro que ha llegado hasta nuestros días y nos permite conocer cuáles eran las expresiones literarias del incanato que se transmitía sobre todo en idioma quechua. El género lírico. En el género lírico había sobre todo canciones, cantos. Se hacía en poemas que generalmente tenían pocos versos, es decir, cantos cortos, no muy largos, para poder cantarlos seguramente en las fiestas, en las celebraciones, en las festividades. La principal figura literaria que ellos utilizaban es el símil. El símil es una figura literaria que compara. Entonces ellos hacían sus poesías, sus canciones y comparaban, ¿no?, a las personas, a los hechos, con cosas bonitas de la naturaleza. Entonces esa figura literaria, por ejemplo, es muy conocida la figura donde en el Imperio Incaico comparaban a la mujer amada con una palomita y le cantaban y le decían: palomita, vuelve a tu nido, ¿no? Eso es importante, es cómo ellos interpretaban, ¿no?, su literatura a través de símiles, a través de comparaciones. Las especies que se desarrollaron dentro del género lírico tenemos las siguientes. El Aymoray es un canto a la naturaleza. Los incas tenían muy presente la naturaleza y la respetaban, la adoraban. Por lo tanto, tenían cantos dedicados a la naturaleza. El Huacaitaqui, que es un canto a los animales, ¿no? Los incas le cantaban a sus yapas, a sus alpacas, a su vicuña, a su vizcacha, a su venado, al puma, al pescado, porque ellos respetaban y consideraban muy importantes estos animales para su vida diaria. El Urpi, que es la poesía amorosa, lo que se cantaba al ser amado, ¿no? Sobre todo la mayoría de Urpis que han llegado hasta la actualidad nos dan cantos de poesía amorosa, pero de poesía amorosa triste, de decepción un poco, que eran los que cantaban en el tiempo de los quechos. Y por último tenemos el Ayataqui, que es un canto fúnebre, que sobre todo se entonaba principalmente cuando se hacía los velorios, lo que le conocemos ahora los velorios, o el entierro de sus muertos. Entonces, ahí es donde se cantaba estas canciones que se llaman los ayataquis. El género dramático. El género dramático pertenecía a la nobleza, es decir, no había género dramático entre el pueblo, en el ayllu. Era sobre todo en los incas, en el rey y su corte, los nobles, ahí es donde se desarrolló el género dramático. El género dramático era muy abundante y con escenarios muy adornados, es decir, había una gran producción artística para poder desarrollar el teatro, el género dramático. Se hacía en verso y las poesías eran dialogadas, es decir, hacían una poesía un actor y el otro actor respondía con otra poesía, y de esa manera se daban los diálogos en la literatura quechua en el género dramático. En estos dramas se representaban hechos bélicos, es decir, de guerra, hechos históricos. Se representaban actividades agrícolas y costumbres del Imperio Incaico, del pueblo, de la gente, del ejército, de los nobles, de los reyes. Vamos a estudiar una de las principales obras de la literatura quechua, tal vez la más grande, la más monumental, la más importante, aunque también es la más polémica. Es el drama quechua Ollantay. Es una de las más importantes piezas de la literatura quechua. Es un drama de 3 actos escrito en verso, Ollantay. Ha sido publicada en varios idiomas. Miren ustedes que la primera vez que este libro, esta obra importante de la literatura quechua fue publicada, se publicó en quechua y alemán. No se publicó en castellano, en español, porque lo publicó un intelectual alemán que descubrió este libro. Posteriormente ya fue publicada en español. El argumento
de la obra Ollantay, aunque es muy largo para poder tratarlo en este video, nos llevaría muchos minutos, lo voy a enviar a través del WhatsApp para que ustedes puedan tenerlo y puedan inclusive anotarlo en su cuaderno, pero el argumento trata de que Ollantay era un poderoso general del Imperio Inca que se enamora de la hija del Inca Pachacútec. Pachacútec rechaza a Ollantay, ¿no? Se pelea contra él y como Ollantay era también un general muy poderoso, se rebela contra el Inca, hace la guerra, esta rebelión dura como 10 años, muere Pachacútec, ya el hijo de Pachacútec, el emperador o el Inca Tupac Yupanqui, es el que logra solucionar todo este problema de la guerra que se da entre Ollantay y Pachacútec por el amor de la hija de Pachacútec, Cusi Coyur. El origen de la obra Ollantay. Ollantay es una obra muy polémica. Existen varios manuscritos que se han encontrado en Perú y Bolivia, en el Cusco, en La Paz, en varios lugares, y eso hace que sea difícil determinar su origen. Sobre el origen de Ollantay hay 3 teorías que nos dice cómo o de dónde proviene la obra Ollantay. Las 3 teorías son la tesis incaica, la tesis hispana y la tesis hispano-incaica. Vamos a ver cada una de ellas. La tesis incaica sostiene que el texto de la obra es auténticamente incaico, ¿no? ¿En qué se basa esta teoría, esta tesis? Se basa en que la historia, los personajes, los ambientes, el lenguaje quechua y todo pertenece a la época prehispánica, o sea, antes de la llegada de los españoles. Se basa además de que en la obra transcurre un total de 15 escenarios, y eso no ocurre en ninguna obra del teatro español del siglo de oro. Es decir, es una obra de teatro distinta, diferente a lo que conocían o lo que hacían los españoles. Por otro lado, está la tesis hispana. Hay otros intelectuales, otros estudiosos, que sostienen que Ollantay en realidad no es un drama quechua, sino que es de origen español. Es decir, que un español lo escribió, ¿no? Y que fue escrito durante el periodo colonial. A favor de esta teoría, ¿qué se dice? Por ejemplo, dice que su estructura y otras características de fondo, por ejemplo, dice la presencia de un gracioso o bufón. Hay un personaje en la obra, ¿no?, que acompaña a Ollantay, al protagonista, y es un bufón, es decir, un personaje cómico, un personaje que hace reír, ¿no? Y dice que este gracioso o este bufón es propio de la literatura española, ¿no? Además también se dice que el acto del perdón imperial, porque al final el Inca Tupac Yupanqui perdona a Ollantay, ¿no? Y dicen, no, este perdón es seguramente cristiano, o sea, ya no es una idea incaica, sino es una idea cristiana. En contra de esta tesis, de esta teoría, tenemos lo siguiente: graciosos o bufones han existido en todas las literaturas, no solamente en España, en Oriente y Occidente. En varias culturas del mundo ha habido un personaje gracioso o bufón dentro de las obras de teatro. Es decir, no solamente es de España, ¿no? Y en cuanto a lo que del perdón, que eso es algo cristiano, ¿no? En realidad, si nosotros estudiamos la historia y los cronistas, conocemos varios hechos en donde los incas, para gobernar, no solamente hacían la guerra, sino que también ellos hacían la paz y por supuesto gobernaban bien y perdonaban muchas veces a la gente que cometía errores. Eso es lo que se sabe según las crónicas. Entonces, esas son las teorías a favor y en contra de esta tesis hispana que algunos intelectuales sostienen. Y por último tenemos la tesis hispano-incaica, que busca de alguna manera conciliar a las dos anteriores. ¿Qué plantea? Plantea que el núcleo principal de la obra Ollantay es de origen incaico, ¿no? Es decir, que ya en el tiempo de los incas se representaba esta obra de forma dramática, pero era de manera oral, porque como no conocía la escritura, se transmitía de manera oral y se hacía en las fiestas y en otros actos solemnes del Imperio Incaico se presentaba esta obra. Pero que cuando llegan los españoles, ya los españoles conocían la escritura,
conocieron esta obra que les fue contado seguramente por los quechua hablantes, y ya los españoles lo escribieron adaptándolo un poco a el modelo del teatro español. Entonces, esa es la teoría que hasta ahora es más aceptada acerca del origen de la obra dramática Ollantay. La principal versión, ¿no?, de la obra Ollantay fue copiada por el padre Valdés en el siglo XVIII. Hemos concluido de esta manera la clase o la sesión correspondiente a la literatura del área de comunicación. Esperamos que ustedes desde sus hogares puedan cumplir con lo establecido, con los ejercicios establecidos en su libro, y podamos comunicarnos, ya conocen ustedes, a través de la vía del WhatsApp, para poder ir consultando, para que puedan ustedes ir expresando sus dudas, sus preguntas acerca de los ejercicios realizados, de los ejercicios planteados, y de esta manera podamos tener un aprendizaje. Lo importante de todo esto es de que ustedes puedan tener un aprendizaje, no solamente cumplir con un horario, desarrollar una clase, sino que ustedes puedan aprender, entender qué es lo que se viene planteando. Entonces, de esta manera nos despedimos, esperando que puedan ustedes cumplir también con lo establecido en sus libros. Nos vemos y nos seguimos comunicando a través, en este caso, del WhatsApp. Muchas gracias.